sobre la no asamblea en la diócesis de Santander, en realidad. Entré como obispo de Santander el 30 de agosto de 1968, festividad de San Emeterio y San Celedonio, patronos de la ciudad. Conocí a la provincia por haber vivido en ella 13 años durante mis estudios en Comillas. Hasta había hecho prácticas pastorales en alguna de sus parroquias y había predicado unos ejercicios o matrimonios en su iglesia catedral. Estaba de acuerdo con Franco, que, como ya he contado, me habló de la belleza de Cantabria y de la bondad de sus gentes. Monseñor de Adaglio, el nuncio, me dijo lo mismo, pero me puso en guardia ante un problema pastoral muy delicado que me dijo tendría que abordar con mucha prudencia. Es el primer párrafo del capítulo 7 de las Memorias y Recuerdos de Cirarda, de José María Cirarda, en el que habla de su pontificado en Santander. Muy importante la fecha, el verano, agosto de 1968, entre los dos atentados con víctimas mortales de ETA. Y en el momento que se produce, yo no lo sabía, aunque estaba estudiando bachillerato entonces en el instituto, en que se produjo el primer, un tiroteo en Liébana, precisamente, que parece ser que salió en la prensa y demás, pero bueno. La diócesis de Santander es una diócesis joven, se corresponde con la actual comunidad autónoma de Cantabria y la comarca de Mena, Cantabria y Mena. Pero vamos, la diócesis de Santander es joven, del siglo XVIII, y este detalle tiene su importancia porque se completa a partir del concordato de 1953. En principio es una diócesis que se hace un poco de retales, pero sobre todo en su resultado final, pues tiene un clero que viene de Asturias, un clero que viene de León, Liébana, un clero que viene de Palencia, parte de Liébana y parte de Campó, un clero que viene de Burgos, también en Campó, y nada más. A la vez por lo tanto hay un clero variado. A mí me ha sorprendido mucho la edad del clero. La edad del clero. Hay 40 nacidos entre 1892 y 1916. Y hay 3 promociones muy fuertes de ordenandos, ¿no?, de seminaristas, en 1951, 52 y 53, de unos 25 cada año. Pero en cuanto a edad es muy dispersa y no hay demasiados jóvenes, salvo esas 3 grandes promociones. Porque después, a partir de 1953 hasta 1963, sigue habiendo ordenaciones, pero no con esa entidad. Además, varios seminarios, dice ahí, los seminaristas de Santander se forman en el seminario de Corbán, que está al lado de la ciudad, en el término municipal, pero que había quedado en malas condiciones en la época de la guerra y hay un tiempo en que no funciona. Y se forman también en el seminario de la Universidad Pontificia Comillas, en un porcentaje, en una proporción mayor que los provenientes de otras diócesis, lógicamente. En Comillas se forma el futuro duque de Alba o Paco Pérez, cuyas memorias Adiós a las almas son muy recomendables, ¿vale? Secularizado en 1969. Dice a continuación Cirarda en sus recuerdos de la diócesis la circunstancia de los 8 o 10 obispos o prelados que hubo en el decenio de los 60, entre 1961 y 1971. Comienza la década con don José Eguino, un obispo que había llegado en 1928, que tuvo algunos problemas porque era más o menos nacionalista vasco, pero bueno, admitido por todos, el obispo bueno, una especie de Play de Niel, ¿no?, en ese reconocimiento, apoyó los movimientos apostólicos, muy querido, una persona indiscutida y muy querida, ¿no? Pero un pontificado muy largo y en el que había tomado las riendas pues una curia que llevaba mucho tiempo. Habían nombrado ya en ese momento un auxiliar, don Doroteo Fernández, a don José Eguino.
Posteriormente llega don Eugenio Beitia Aldazábal. Don Eugenio Beitia Aldazábal dimite a los 2 años. Creo que usa la palabra dimitir, ¿no?, en la presentación pública. Y además dimite, y está publicado en Eclesia, porque Montero se lo sacó y lo publicó, bueno, razones de salud, obviamente, pero dimite porque no se ve con fuerza, con ánimo para la renovación que hay que acometer y que demanda el concilio y la diócesis. Y en ese marco, en 1965, un periodo de sede vacante nuevo, llega don Vicente Puchol Montís, que es probablemente la clave de bóveda del decenio. Don Vicente Puchol es una vocación tardía, especialista en el tema de seminarios, renovador, muy renovador, ¿no? Y hace una aplicación del concilio integral, sobre todo en 3 frentes: el litúrgico, que se aplica totalmente, el apoyo, nótese la fecha, ¿no?, 1965, 66, 67, a los movimientos apostólicos, y la reforma del seminario, que es lo más, probablemente lo más importante y lo que ocupa más espacio en qué pasa, ¿no? Una diócesis piloto es la ironía que se utiliza. Pues ¿qué pasa? Que transforma totalmente el seminario. Rompe el seminario clásico, manda a los alumnos al instituto y viven en una comunidad, manda a los filósofos a la península de la Magdalena, las caballerizas, los que conocéis la Universidad de Méndez Pelayo, y los teólogos, bueno, pues están en el seminario, pero en realidad acaban estando en comillas Madrid, porque es el momento, bueno, un poco después, tal. Esto es algo que ocasiona una gran división en la diócesis, porque además encarga de esas comunidades pues a un clero bastante renovador. Pero a mí me parece que son muy importantes esas claves. Es decir, daos cuenta, ¿no?, los bachilleres en el Instituto Santa Clara, que conoces, ¿no? Y muy cerca, en unos convictorios, ya también teólogos y demás. Los seminaristas tienen una proyección en la vida de la ciudad, en la diócesis, revista Hablada la Rueda, bueno, hay una serie y presencia en las parroquias y demás. Pero bueno, el hecho es que el seminario, la reforma del seminario, crea grandes divisiones, y como ejemplo decir que don Vicente Puchol llega en agosto también de 1965 y muere en accidente de tráfico en mayo de 1967. No llega a 2 años. Pero la renovación y el vuelco es absoluto, y además se va a ver en los nombramientos y demás. Nombramientos o destinos del clero, etc. Creación de parroquias, bueno. A su muerte se produce una nueva sede vacante y el cabildo nombra un vicario capitular. Un vicario capitular, no el más extremo, pero como diríamos ahora, la derecha extrema, ¿no? Es decir, conservador, un hombre muy conservador, y desde luego detrás de él la voluntad, y lo que se hizo fue deshacer toda la obra realizada. Creo que ese dato es muy importante, por las 2 razones: por la implicación por el plan general de reforma, ¿no?, y el obispo vivía en comunidad, en fin, bueno, una personalidad. 1 año y 3 meses de sede vacante. Y al año y 3 meses de sede vacante llega Cirarda en este momento, verano de 1968. Pero 3 meses después es nombrado administrador apostólico de Bilbao. Administrador apostólico de Bilbao. Encierro de Derio, y como él dice aquí, que lo dice muy drásticamente, dice, bueno, y diálogo con unos sacerdotes con parte de sacerdotes que han perdido la fe, en fin, una situación realmente dura, ¿no? Y a nivel de la diócesis, pues supone, claro, por una parte, porque él había retomado el planteamiento de Puchol. De hecho, había habido escritos a la Nunciatura, como antes se ha citado como fuente, que lo son, de laicos, de clérigos, etcétera, de 7 informes que yo conozca, pidiendo la continuidad de la reforma, de la renovación emprendida.
La ida a Bilbao, pues claro, es muy desafortunada porque Santander y Bilbao son muy diferentes. Y no solo son muy diferentes, sino que el tiempo que le lleva a Bilbao pues no está en la diócesis. Nombra 2 vicarios generales, que es algo infrecuente. Había nombrado ya, antes de ser administrador apostólico de Bilbao. José María Setién, que conocemos, y que había participado el año anterior en la Semana de Teología, en la Semana de Derecho Canónico, con una ponencia que merece la pena leer, 1968-67, sobre la resolución de los conflictos ad intra de la institución eclesiástica. Y Setién pues, es una persona especial, evidentemente, y se implica absolutamente en la diócesis. Y el otro es Juan Antonio del Val, que poco después acabó siendo obispo de Santander, pero previamente fue también obispo auxiliar de Sevilla. La situación era insostenible. Porque, claro, los vicarios, tomando posición, uno más drástico y otro más discreto, como era Juan Antonio del Val, por la renovación, que tenía ya dividida la diócesis, y el obispo en Bilbao. Entonces, el obispo Cirarda pide un obispo auxiliar. Cuesta mucho, no quiere ir nadie, parece ser, es lo que él dice, y finalmente pues ya se ve con Pablo VI y le dice que, bueno, pues que sepa hablar vasco, ¿no? Ya puestos, y le dice, no, el obispo auxiliar es para Santander. Claro. En una auténtica presión, que lo dice aquí gracioso como es él, acaba siendo obispo auxiliar de Santander, presión de Tarancón, del nuncio y del propio Cirarda, acaba siendo obispo auxiliar de Santander Rafael Torija. Ya se ha hablado de él. Rafael Torija se implica en la diócesis y se dedica fundamentalmente al clero. Una tarea de proximidad, venía de Toledo, bueno, ya supongo que se ha dicho esta mañana, no pude asistir. Bueno, una persona que proviene de los movimientos apostólicos, una persona cercana, y se recorre la diócesis varias veces y demás. Antes de entrar propiamente a qué se hizo de la Asamblea Conjunta, decir que la historia acaba a finales de diciembre de 1971, con Cirarda llorando en la catedral, sin ser capaz de terminar su homilía, y no volviendo a la ciudad en 20 y tantos años. Quiero decir, es una situación muy convulsa, pero hay 2 problemas, aparte de este, de fondo, aparte del clero, seminarios, clero, renovación del seminario, en fin, toda esa que creo que es muy importante y habría que estudiar, quizá en otros sitios también, más en detalle, ¿no? La realidad del clero, de los lugares de formación, etcétera, ¿no? Y el otro aspecto problemático era el laicado. El laicado era bastante potente desde mediados de los años 50, Fernández de Castro, Julián Gómez del Castillo, son protagonistas del laicado en los años 40-50, ¿no? Y 60 incluso, y 60. En la diócesis, Fernández de Castro ya al final desde París, etcétera, ¿no? Pero un laicado muy comprometido, el famoso escrito aquel Evangelio y Pueblo, ¿no? De Cis, de 1955, y que pese a la crisis de la acción católica sigue funcionando. Lo que pasa es que lo que se ha dicho aquí esta tarde del clero se podría aplicar al laicado, prácticamente muy autónomamente y demás. Cirarda asiste a las celebraciones del 1 de mayo y hay una proximidad, tiene que intervenir ante las detenciones de los directivos de la OAC, precisamente a finales de 1969, escribe alguna pastoral y demás. Bueno, pues ese es el marco, un laicado comprometido, significado desde mediados de los 50. Y pongo como última, no curiosidad, porque al final parece ser que es algo más que una curiosidad, el tema de las apariciones de la Virgen, porque aparte de estar presente en el concilio, también está en Garabandal, ¿no? Las apariciones en un pueblecito de Santander. Todos los obispos habían dicho que nada de nada, etcétera, etcétera. Se acaba de presentar una tesis doctoral sobre este tema en Navarra.
Y como detalle, decir que en alguna de las revelaciones, en las primeras ya se hablaba de esos curas, en fin, discutibles, ¿no? Pero ya en algunas se hablaba también de los jerarcas, de la jerarquía de la Iglesia que no era adecuada, ¿no? Que no era correcta. El garabandalismo, lo llaman así, en fin, como, bueno, fue nucleando una especie de resistencia que ahí está, podéis entrar en Internet, merece la pena verlo. El año 1967, un mes y medio, 2 meses antes de morir Pujol, hay una conferencia titulada ¿Hasta cuándo, señor?, de uno de los impulsores de la corriente de Garabandal, Miguel González Gay Domenech. Ahora sigue su hijo en estas historias. Y bueno, es una conferencia interesantísima porque allí se hace toda una presentación de la situación de la diócesis y demás. Ocasiona una homilía de Pujol el miércoles santo, muy interesante. Bien, ¿y qué se hizo entonces en la diócesis? Se hizo la encuesta. La encuesta al clero se hizo en diciembre del 69. Es bastante interesante, no es que se diferencie mucho de lo que yo he comparado con otras, pero hay algunas cosas curiosas, como por ejemplo los no contestan, ¿no? Los no contestan son de media el 50%, el doble que en otras, por ejemplo, ¿no? Y bueno, participaron 343 sacerdotes, estaban en activo en ese momento 495. Hay que decir que un sector no participó directamente, los más conservadores sí aparecen, y en ese momento se había producido ya unas distintas secularizaciones, algunas muy sonadas y de las primeras que hubo. Hay una docena ya de secularizaciones que no, por lo tanto no están ni en la encuesta ni en las reuniones que se hacen después. Funcionó de enero a mayo. Funcionaron 33 grupos de reflexión, algunos tuvieron hasta 12 reuniones de trabajo. Esos grupos son muy diversos de edad, se plantearon con mucha libertad y no son territoriales solo, los hay, pero aún los territoriales, claro, son los más dispersos de todo. Por ejemplo, en Liébana hay diferencias de 35 o 40 años, ¿no?, entre los integrantes. Hay 4 individualidades que funcionan, no van por especialidades, sino que o por sectores pastorales, y no sabemos o no conozco el resultado, la verdad, porque al final, en el verano del 71, se acaba el asunto. Curiosamente, hay un reglamento publicado en el 72. Y decir que el siguiente vicario general, ya cuando es obispo, Juan Antonio del Val, será el que fue elegido y el que funcionó más como mayor dinamizador de la asamblea, que no recuerda nada y es una persona muy organizada y con un archivo personal espléndido. Y ciertamente como si no hubiera existido nada. Yo creo que la asamblea influyó mucho a 2 niveles. En primer lugar, dio como un armazón ideológico, como un plan casi pastoral para el clero renovador, más renovador. De hecho, yo creo que siguieron por libre, porque veis el contexto de desbarajuste, digamos, de pastoral institucional diocesano, pero para ese sector sí que fue importante. Y en segundo lugar, lo actuado en esos años 65-70, eso es lo que ha seguido. Es decir, se crean nuevas parroquias en la ciudad de Santander, la pastoral de Cirarda sobre pastoral urbana fue modélica y se aplicó y siguió aplicándose. Y nada, pues me gustaría hacer algunas entrevistas, entre otras a Torija, que igual hacemos, ¿no?, conjuntamente. Nada más.